Somos el grupo Sol, Mar y Playa. Vamos a hablar sobre secuencias didácticas, objetivos de aprendizaje, actividades de aprendizaje y proceso de evaluaciones de propuestas didácticas y secuencias. Entonces, secuencias didácticas, el arte de enseñar en etapas. Entonces, lo primero que vamos a mirar, ¿qué es una secuencia didáctica? Importancia de las secuencias didácticas, momentos de la secuencia didáctica, fase o etapas de una secuencia didáctica y tenemos ejemplos de secuencias didácticas. Y por último, una conclusión. ¿Qué es una secuencia didáctica? Se dice que una secuencia didáctica es un conjunto de actividades planificadas y organizadas que tienen como objetivo guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Esta herramienta pedagógica se utiliza para facilitar la comprensión de un tema específico y fomentar el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes. Las secuencias didácticas se componen de diferentes etapas, desde la presentación del tema hasta la evaluación final. Cada una de estas etapas tiene una función específica y debe ser cuidadosamente diseñada para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. Seguidamente estamos mirando la importancia de las secuencias didácticas. Entonces decimos que las secuencias didácticas son herramientas fundamentales para el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje. Permiten al docente planificar y organizar de manera efectiva los contenidos a impartir, asegurando así una comprensión más clara y profunda por parte del estudiante. Además, las secuencias didácticas fomentan la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica y la resolución de problemas de manera autónoma. Asimismo, el uso de estas secuencias permite adaptarse a las necesidades y ritmos de cada estudiante, lo que se traduce en una educación más personalizada y efectiva. Seguida miramos los momentos de la secuencia didáctica. Te decimos que la secuencia didáctica es una herramienta pedagógica que se utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje para guiar al estudiante en el logro de los objetivos de aprendizaje. Se utiliza en diferentes momentos del proceso dependiendo de las necesidades del estudiante y del tema a tratar. Por ejemplo, se puede utilizar al inicio del proceso para introducir un tema nuevo o durante el proceso para reforzar conocimientos previos o para profundizar en un tema específico. También se puede utilizar al final del proceso para evaluar el aprendizaje del estudiante y para retroalimentar su desempeño. La secuencia didáctica tiene unos momentos. Momentos de la secuencia didáctica. La secuencia didáctica es una herramienta pedagógica que se utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje para guiar al estudiante en el logro de los objetivos de aprendizaje. Se utiliza en diferentes momentos del proceso dependiendo de las necesidades del estudiante y del tema a tratar. Por ejemplo, se puede utilizar al inicio del proceso para introducir un tema nuevo o durante el proceso para reforzar conocimientos previos o para profundizar en un tema específico. También se puede utilizar al final del proceso para evaluar el aprendizaje del estudiante y para retroalimentar su desempeño. Soy Janet Arroyo. Fases o etapas de una secuencia didáctica. La primera fase de una secuencia didáctica es la planificación, donde se establecen los objetivos de aprendizaje y se seleccionan las estrategias y recursos necesarios para alcanzarlos. En esta etapa es importante considerar las características del grupo de estudiantes y adaptar la secuencia a sus necesidades y estilos de aprendizaje. La segunda fase es la ejecución, donde se lleva a cabo la implementación de la secuencia didáctica. Durante esta etapa, el docente debe estar atento a la retroalimentación de los estudiantes y a realizar ajustes en caso de ser necesario. Finalmente, la tercera fase es la evaluación, donde se realiza una valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante evaluar todo el proceso como los resultados obtenidos.
con el fin de identificar fortalezas y debilidades y mejorar futuras secuencias didácticas. Objetivos de aprendizaje en diferentes contextos educativos. Los objetivos de aprendizaje son declaraciones claras y específicas que indican lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer o conocer al final de un proceso educativo. Estos objetivos pueden variar según el contexto educativo y las necesidades de los estudiantes. Objetivos de aprendizaje en la educación primaria. En la educación primaria, los objetivos de aprendizaje se centran en el desarrollo de habilidades básicas como la lectura, la escritura y las matemáticas también. También se busca fomentar la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Objetivos de aprendizaje en la educación secundaria. En la educación secundaria, los objetivos de aprendizaje se enfocan en la preparación de los estudiantes para la educación superior o para el mundo laboral. Se busca desarrollar habilidades más avanzadas como el análisis crítico, la resolución de problemas y la comunicación efectiva. Soy Nayibe Arroyo. En esta ocasión vamos a mirar los objetivos de aprendizaje en la educación superior. La educación superior, los objetivos de aprendizaje se centran en el desarrollo de habilidades especializadas y en la preparación de los estudiantes para su carrera profesional. También se busca fomentar la investigación, la innovación y el liderazgo en los estudiantes. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Tipos de actividades de aprendizaje. Actividades de aprendizaje en el aula. Actividades de aprendizaje en línea. Clasificación de las actividades de aprendizaje y ejemplos de actividades de aprendizaje. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Actividades de aprendizaje son todas aquellas acciones que realizamos con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos o habilidades. Estas pueden ser tanto teóricas como prácticas y se llevan a cabo en diferentes contextos educativos, como el aula o la plataforma virtual. La importancia de las actividades de aprendizaje radican en que nos permiten consolidar lo que hemos aprendido y aplicarlo en situaciones reales. Además, nos ayudan a desarrollar nuestra creatividad, pensamiento crítico y habilidades sociales. En resumen, las actividades de aprendizaje son fundamentales para nuestro crecimiento personal y profesional. Tipos de actividades de aprendizaje. Existen diversos tipos de aprendizaje que pueden ser utilizados en el proceso educativo. Entre ellos se encuentran las actividades de investigación, las actividades prácticas, las actividades de resolución de problemas, las actividades de discusión y debate, entre otras. Cada una de estos tipos de actividades tienen sus propias características y objetivos específicos. Por ejemplo, las actividades de investigación permiten a los estudiantes explorar un tema en profundidad y desarrollar habilidades de análisis crítico. Las actividades prácticas, por otro lado, les brinda la oportunidad de aplicar lo que han aprendido en situaciones reales y mejorar su capacidad para resolver problemas. Es importante destacar que cada tipo de actividad puede ser adaptado a diferentes niveles educativos y estilos de aprendizaje. Además, es fundamental que los docentes varíen las actividades que utilizan en el aula para mantener el interés y motivación de los estudiantes. Continuando con esta actividad del video propiamente, tenemos las actividades de aprendizaje en el aula. Las actividades de aprendizaje en el aula son una parte fundamental del proceso educativo. A través de ellas, los estudiantes pueden aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la clase y desarrollar habilidades prácticas. Además, estas actividades fomentan la colaboración y el trabajo en equipo, lo que es esencial para el éxito en la vida profesional. Para adaptar las actividades de aprendizaje a diferentes niveles educativos y estilos de aprendizaje, es importante tener en cuenta las necesidades y características de cada grupo de estudiantes. Por ejemplo, para los niños más pequeños se pueden utilizar juegos y actividades lúdicas.
para hacer el aprendizaje más divertido y motivador. Por otro lado, para los estudiantes más avanzados, se pueden proponer proyectos y desafíos que les permitan poner en práctica sus habilidades y conocimientos. Otro que es la evaluación de propuestas didácticas y secuencias. La evaluación de propuestas didácticas y secuencias es un proceso fundamental en el ámbito educativo que tiene como objetivo principal mejorar la calidad del aprendizaje. Consiste en analizar y valorar las diferentes propuestas de enseñanza y secuencias didácticas presentadas por los docentes o profesionales de la educación para seleccionar las mejores opciones y aplicarlas en el aula. Es importante destacar que la evaluación de propuestas didácticas y secuencias no solo se enfoca en la selección de las mejores opciones, sino que también en la continua mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al evaluar la efectividad de las propuestas implementadas, se pueden identificar fortalezas y debilidades en el proceso y realizar ajustes necesarios para lograr mejores resultados. Lo que es la conclusión, pues, una conclusión muy propia. En conclusión, hemos aprendido de que las secuencias didácticas son herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas nos permiten organizar los contenidos de manera efectiva y adaptarlos a las necesidades de nuestros estudiantes. Además, hemos destacado que las fases o etapas que conforman una secuencia didáctica son la planificación, desarrollo y evaluación, lo que nos permite asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestros objetivos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para todos es conocido que dentro de estos tres procesos o etapas propiamente de lo que es la secuencia didáctica, se deben de realizar de la mejor manera y en forma coherente, que permita alcanzar los objetivos que se planean, que haya una educación bien positiva, que permita al estudiante cada vez ir mejorando su aprendizaje. Hasta allí dejamos lo que es nuestra presentación. Aspiramos de que les pueda servir a aquellos estudiantes que estén en este proceso. Gracias.